Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un sueño donde vio la Segunda Revolución y Guerra Civil. Vio la historia de los Estados Unidos, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y fue asombrosamente diferente. Él vio la historia, nuestro pasado, presente y futuro. ¿Te interesa? Rick Joyner, eres conocido como el hombre de los sueños proféticos. Tuviste un sueño que resultó en 5 millones de libros distribuidos mundialmente. Se llamó The Final Quest, la búsqueda final. Pero tuviste un sueño reciente. Me dijiste lo importante que fue. Explícalo. Bueno, fue tan dramático y tan importante el contenido y el mensaje del sueño. Sentí que en varias formas, mi vida entera fue una preparación para recibir este sueño, para entenderlo y para poder comunicarlo. En una oración, ¿qué nos dices? ¿Cuál fue la esencia de este sueño? Bueno, hubo factores realmente importantes en él, pero uno de ellos fue que pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo. Fue muy diferente, radicalmente diferente. Hay noticias falsas, hay historia falsa también y ha sido, creo, afectada por prejuicios, por opiniones políticas y cosas así. Esta era la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, pero también una revelación del propósito de Dios para nuestro país. Cuéntame un poco de este sueño. Pues para empezar vi lo que llamo campeones temibles. Se trataba de campeones espirituales que están preparados para ir y derribar fortalezas importantes. Yo estaba de pie en línea con esta gente pensando me van a enviar. Y un ángel vino a mí y dijo, tú ven conmigo, tú tienes una misión diferente. Así que lo seguí y llegamos a un gran aparato. Difícil de describir, pero parado frente a este aparato, pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, y al moverme de lado a lado, caminando frente a él, el tiempo avanzó. Desde la guerra de revolución hasta la guerra civil. Supe que iría hasta el final de esto. Podría ver nuestros tiempos desde la perspectiva del cielo. Así que vi cosas mientras caminaba, pero mi meta era ver dónde estamos ahora y cómo nos ven ahora desde el cielo, la perspectiva celestial. Y de hecho, viste el futuro en este sueño. Eso es muy emocionante para mí. Bueno, yo vi unas cosas. Así es. ¿Por qué piensas que Dios te ha confiado con sueños poderosos del fin de los tiempos? Pues, será que casi todos ellos en realidad son muy controversiales. Cuando Él me da algo, no es por impulsar mi ministerio. No me importa si lo afecta. Yo quiero asegurarme de compartir el mensaje fielmente. Decidí que no me importa cuál sea el mensaje, yo voy a darlo. Le pregunté varias veces, ¿por qué me das estas palabras tan duras? Y me dijo que como soy algo rudo, puedo compartirlas. Bueno, tú dijiste otra cosa muy interesante. Uh-huh. Habrá algunos efectivos contra el diablo, claro. Intercesores preparándose. Tú no estabas en esa línea en particular. Entonces eso me hace pensar que hay varios roles en el ejército del fin de los tiempos. Absolutamente. Claro que sí. Ahora, creo que estos campeones, por así decirlo, son de los que Judas habló o de los que se habla en el libro de Judas, citando el libro de Enoc. Habla del Señor viniendo con unos poderosos. Estos poderosos tienen una autoridad extraordinaria y creo que veremos un número, miles en realidad, que harán las mismas cosas que Jesús hizo.
estarán viniendo en autoridad como no se ha visto desde el primer siglo. Son campeones, pero cada uno de ellos tiene un enemigo específico al que atacar. También se les dijo que no solo derroten a ese enemigo, se les dijo que lo destruyan. Dame un ejemplo de estos enemigos. Como el racismo, la intolerancia. Pienso que todo el asunto del aborto, tráfico de niños, hay cosas como esas que son, como tú sabes, muchas de estas cosas son problemas graves en nuestros tiempos, pero lo importante es su raíz. El racismo se edifica sobre dos de los peores males del corazón humano: miedo y soberbia. Pero la soberbia lleva a la caída, e incluso Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ese es uno de los asuntos importantes que vi en este sueño. ¿Cómo es que Dios o el cielo ven la historia y nuestro propósito? Por ejemplo, pensamos que ganamos la guerra de revolución y solo ganamos algunas cosas. Pero desde la perspectiva del cielo, el propósito principal de la guerra no era tener la independencia de Bretaña, sino establecer un punto de verdad, donde se creyera de verdad, donde se demostrara y viviera que todo hombre es creado igual y que hay libertad y justicia para todos, no solo algunos. Tú hablas incluso sobre la Constitución. Así es como fue diseñada, pero claro que no funcionó. No, la Constitución no funcionó para algunas razas. En realidad resultó en libertad y justicia para algunos. Y lo que vi fue que si hubiéramos estado en camino a cumplir nuestro propósito, después de la guerra de revolución no hubiera habido una guerra civil porque no habría esclavitud, no habría existido en el país. De hecho, no habría ni discriminación. Aquí no se hubiera necesitado la guerra civil. Si esta hubiera continuado y logrado algunos de los propósitos importantes, no se necesitaría el movimiento de derechos civiles. No tendríamos los desacuerdos que están surgiendo ahora porque no se enfrentaron ni destruyeron todos esos asuntos. No hay que vencerlos, hay que destruirlos. ¿Es por eso que tendremos una segunda guerra civil revolucionaria? Creo que es una de las razones por las que hay otras, pero esa es una de ellas. Una palabra clave que vi acerca de nuestro propósito fue libertad. Éramos la República estadounidense, pero lo principal era libertad. Y luego, y justicia para todos. Subrayado todos. Pero no... ¿Sabes qué es lo interesante? La actual generación millennial, su palabra principal es queremos justicia, pero la forma en que lo hacen, aunque no lo sepan porque no tienen el cabello cano como nosotros, no funcionará. Sí, no es justicia. Ese es otro tema. La segunda parte del sueño mostró dónde estamos ahora. Te mostró que la segunda guerra civil revolucionaria es inevitable, justa y exitosa. ¿Qué significa esto en realidad? Quédate con nosotros. Su programa es sobrenatural. Bueno, Rick, tu sueño terminó con una palabra fuerte de Dios sobre esta guerra. ¿Qué dijo Dios? Bueno, lo vi escrito en letras ardientes y doradas. Decía, la Segunda Guerra Civil, revolucionaria estadounidense, es inevitable, es justa y será exitosa. Y luego el sueño terminó. ¿Puede ser posible, en cierto punto, evitar esta segunda guerra civil revolucionaria? Creo que sí. Esta es una pregunta que aún me hago, porque hasta entonces yo decía, si no cambias tu dirección, terminarás en el lugar equivocado y como nación nos dirigimos a otra guerra civil. Pero hay tiempo para evitarla, mucho tiempo para cambiar y resolver todo. Esto cambió mi manera de pensar, esto es inevitable. Esto no pasará sin esto. Así que ahora mi persona... Discúlpame, esto ocurrirá en
nuestros tiempos, en los tuyos, en los míos? Pienso que sí. Ahora, no me dio una fecha específica para esto. Tengo que discernirlo. A veces uno entiende por lo dramáticas que son estas cosas que son inminentes. Pero yo pienso que nos movemos hacia esto más rápido de lo que esperaba. Desde que tuve ese sueño en diciembre, sigo viendo cosas moverse acelerando el paso. Ahora, tú dijiste que esta guerra será en lo natural y lo espiritual. Dime sobre ambas. Bueno, creo que a medida de que ganemos... esta guerra espiritual, habría otro gran despertar. Esto no es solo... creo que es absolutamente esencial. Tal como el primer gran despertar está ligado a la guerra de revolución, el segundo está ligado a la guerra civil. Hay cosas que serán iluminadas en él. Y creo que el tercer despertar está comenzando en el país. Pienso que iluminará cosas que ya no se tolerarán aquí. Hemos caído en una depravación máxima, de acuerdo con Isaías, de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, honrando lo deshonroso y deshonrando a lo honorable. Hay cosas que llegaron al punto en el que debe haber una resolución. Pero también creo que a medida de que se gane la guerra espiritual, podrá disminuir el costo de la guerra en lo natural. Ahora, lo que vi en el futuro fueron ciudades quemándose. No todas, solo eran algunas. No sé cómo es que... ¿Reconociste alguna de estas ciudades? Yo no las reconocí, pero sentí que sabía cuáles eran. ¿Podrías mencionar un par? Pues la primera fue Chicago. Sentí que Chicago era una, sentí que Nueva York era otra. Y de nuevo verás en qué medida, si es que en realidad vamos al segundo de Crónicas 7:14. Si nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y arrepentimos. Y esto habla de la tierra. Tal vez aún creo que tendremos otra guerra civil revolucionaria, pero no tiene que ser tan devastadora. Pienso en la medida en que esto se ha convertido en una realidad en la tierra con el pueblo de Dios. Él dijo, sí, mi pueblo, y nos apegamos a la verdad como Él nos pide, y defendemos. Todos fuimos llamados para ser campeones de fe. Un campeón para su propósito, su voluntad y sus caminos. Creo que se podría disminuir tanto la devastación, las víctimas y todo lo demás por el conflicto. ¿Qué tan mala era la devastación que viste? En realidad mala. Sé que muchos al escuchar guerra civil piensan en batallas entre ejércitos. No creo que sea así para nada. Creo que será de vecinos contra vecinos. Será en muchas formas mucho peor que las otras. Debo creer que al ver la historia desde la perspectiva del cielo y no desde la nuestra, incluso tú tenías un muy buen paradigma de Dios, pero aún así tu paradigma cambió. Me asombró profundamente por las formas en las que veía la historia. Y nuestra historia, pero una cosa que en realidad me animó cuando vi esta palabra al final será exitosa, uno de los más grandes propósitos como nación era la libertad.
porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y deberíamos ser un lugar especial donde el Espíritu Santo hiciera lo que quisiera hacer en nuestra tierra, donde se pudiera mover donde en realidad hubiera bases sólidas de la herencia judeo-cristiana. Creo que cuando en la Biblia se ve a Estados Unidos en Apocalipsis, se apunta a nuestras raíces y propósitos fundamentales, en donde creo que estaremos, donde seremos una nación en la que el Espíritu Santo esté especialmente en casa. Pero teníamos un destino y aún no lo alcanzamos, creo. No, aún no. Y bueno, una de las razones, cuando compartí esto con unos políticos, ellos dijeron, bueno, la guerra civil, no pudieron pelear esas batallas entre otras cosas. Solo debes pelear una batalla, pero solo piensan en lo político. Creo que hay que ir más allá del pensamiento político y tomar el liderazgo. Debemos pelear por la verdad. Así que no solo es demócrata o republicano, es el cristiano quien va a estar al frente de esta guerra. Yo creo que sí. Vi una tercera columna. La llamamos una tercera columna. Era como no era un tercer partido político, no era político, pero era una fuerza de influencia mayor en el país que sacó lo mejor de ambos lados. Creo que ese es el llamado de la iglesia. Está bien, así que tuviste un vistazo, solo un fragmento de esto. Pero Rick, la pregunta clave ahora es, ¿cómo nos preparamos para lo que viene a continuación? Ahora sabemos que es la justicia desde la perspectiva del hombre. Pero ¿qué piensa Dios de la justicia? Bueno, una cosa que yo pienso es que Él ve en su corazón a la justicia como algo que sirve para que todas las personas se traten con igualdad. Debemos verlo desde una perspectiva elevada. No podemos entender a la justicia como, como cuando se trata a detalle de los tecnicismos legales y tratar de ganar casos con maniobras técnicas en vez de volver a lo que es recto, la verdad, lo correcto, lo justo en alguna situación. ¿Cómo nos preparamos en lo físico y en lo espiritual para esta guerra? Bueno, pues sí, en el caso de los países que saben que están a punto de ser invadidos o solo están en conflicto, ¿qué clase de preparación tendrías? Yo compraría comida, recursos, toda clase de cosas para defender a mi familia y a mí, cosas así, pero piensa en lo que haríamos en lo natural y pueda aplicarse en lo espiritual. Así que quiero Biblias listas, estudios bíblicos y cosas así, porque estuvimos en la catástrofe de Katrina y el desastre. No tenían electricidad ni nada más. De tener un generador se hubieran podido poner videos y ver lo que les pusiéramos en la pantalla. Debemos verlo como un tiempo de cosecha, como una oportunidad de alcanzar a los vecinos y ayudarlos. Y para mí significa guardar cosas extra, pensando no solo en nosotros, sino ser la bodega de José. Hay muchas formas en las que creo podemos prepararnos en lo natural y al mismo tiempo en lo espiritual. Dame un par de ejemplos en lo espiritual. Bueno, como dije, pienso que las Biblias son las armas del cielo. ¿Es cierto? Y la verdad, pueden ser libros, pueden ser tratados y cosas así. Agua, comida, esa es la palabra de Dios. Y ¿Cómo te preparas espiritualmente con tu propia intimidad con Dios? Bueno, he determinado que cada día debo acercarme más. Trato de llevar cautivos mis pensamientos. He resuelto cambiar mis imaginaciones vanas en intercesión, donde no pierdo mi tiempo, donde no pierdo energía mental. Y cada vez trato de conocerlo mejor, de conocer mejor su voz, ser más obediente, en toda forma posible. Pero quiero saber sus caminos, no solo sus obras.
Estoy en búsqueda de eso. ¿Qué significa quiero saber sus caminos y no solo sus obras? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, no solo quiero saber lo que hace, quiero saber por qué lo hace. Y eso es todo de la historia estadounidense que viste desde la perspectiva del cielo. Sí. Ya conoces los por qué. Así es, conozco algunos. ¿Cierto? Y bueno, yo digo que hay mucho más. Me dieron un vistazo. Todo eso fue lo más profundo que recuerdo haber visto en cualquier sueño, pero solo fue un vistazo. Es que vemos en parte, sabemos en parte. Yo pienso que se me dio acceso. Creo que volveré a ese lugar y veré más. Me mostrarán más, pero considero que lo que vi fue solo una pequeña parte. Me dijiste algo y esto es asombroso porque cualquiera que entienda a los Estados Unidos de América entiende la deuda en la que estamos, pero me dijiste que viste el final, me dijiste que viste las... situación de la deuda de los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Viene un jubileo y él pagará todas las deudas. ¿Te imaginas a este país libre de deudas? Estoy viendo el más grande despertar que el mundo haya visto. Estoy viendo la gloria de Dios cubriendo la tierra. Estoy viendo a las personas caminando en el mismo poder que Jesús caminó, incluso aún mayor. Y eso significa tú. Amén.